y en todo caso quedará pegada unos días ahí en la pizarra, ¿sí? Después verá la profe si la elimina o qué. Bueno. Entonces, ustedes tienen un conjunto de datos, cualquiera, ¿no? Y entonces vamos a tener los alumnos y resulta que agarran al primer alumno de la muestra y tiene un hermanito, agarran el segundo alumno de la muestra, también tiene un hermanito, el siguiente tiene 2 hermanitos, así. Hay uno que tiene 4 hermanitos, otro que no tiene hermanitos, y así, ¿no? Todos los alumnos. Entonces, en la columna de la variable yo lo que coloco es el recorrido que mostró X, ¿sí? En los datos. Entonces el recorrido, supongamos que acá siguen, ¿no? Pero los valores que tomó la variable y fueron de 0, 1, 2, así, y capaz que el valor más grande que se observó en la muestra fue 5. Bueno, entonces en la columna de la variable de X, coloco los valores que observé en la muestra. Entonces, 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos, 5 hermanos. Y después viene la columna de las frecuencias. Entonces, vamos con la columna de las frecuencias simples. Bueno, entonces yo lo que tendría que hacer es venir al conjunto de datos y contar todas las veces que apareció el 0, ¿sí? En los datos. Todas las veces que apareció el 0. Supónganse, qué sé yo, que haya habido 4 hermanos, 4 alumnos que no tienen hermanos, ¿sí? Bueno, esta sería la fila 1. Y supongamos que después, el 1, ¿cuántas veces apareció? Tengo que ir y contar cuántas veces apareció. Supónganse que fue 6, que este fue 5, que este fue 3, que este fue 2 y este fue 1. ¿Sí? ¿Estamos? Este es un ejemplo cualquiera. Bueno, entonces, a partir de ahora vamos a calcular las otras columnas. Esta se llama columna de frecuencias absolutas simples. ¿Sí? Son las frecuencias absolutas simples. A ella con ella calculamos una segunda columna que es la de las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Y qué es lo que hace la columna de las frecuencias acumuladas? Bueno, lo que va a hacer es ir acumulando frecuencia, ¿sí? Entonces yo vengo acá y me fijo, bueno, a ver, ¿cuánta frecuencia se acumula para la primer fila? Y tengo 4 datos ahí acumulados, entonces acá este primer valor va a ser 4. Después hago lo mismo para la segunda fila. Hago lo mismo para la segunda fila. Vengo y me fijo, bueno, a ver, ¿cuántos datos se acumulan en la segunda fila? Y se acumuló lo que observé en la primera, 4, más lo que observé en la segunda, 6. Entonces hasta acá llevo acumulados 10. ¿Sí? Y así, entonces, ¿cuál va a ser la frecuencia acumulada que se observó en la tercera fila? Y va a ser 10 más 5, 15. Y la siguiente, la siguiente va a ser 15 más 3, 18. Y en la siguiente va a ser 18 más 2, 20. Y en la última va a ser 21. Donde este 21 coincide con el total de la frecuencia observada. O sea, perdón, con el tamaño de la muestra. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Y si yo acá sumo todas las frecuencias que observé, cuando yo sumo en esta columna, lo que voy a obtener es n, que es el tamaño de la muestra. Que bueno, tiene que ser 21, o sea, estos dos tienen que coincidir. Si esta columna
la de las frecuencias simples, no me da 21, es que me olvidé algún dato, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver qué columna sigue. Esta, acuérdense que se llama columna de frecuencias absolutas acumuladas, ¿sí? Porque está acumulando frecuencia. Bien, después viene la columna de las relativas. Entonces, arrancamos con las H sub I. ¿Qué hacen las H sub I? Las H sub I, las minúsculas, me muestran el peso que tienen los datos, ¿no? El peso que tiene los datos, por ejemplo, este 4, en el total de la muestra, en 21. Así que agarren la calculadora y vayan haciendo las cuentas. Entonces, ¿cómo se calcula cada F sub I? Cada H sub I, y va a ser la frecuencia simple, o sea, la F sub I, dividido N. Es decir, me va a mostrar el peso relativo que tienen 4 datos en 21. Eso va a ser, si yo quiero calcular, H sub 1, ¿no? Va a ser 4 en 21. ¿Sí? Bueno, ¿y cuánto da 4 en 21? 0,19. 0,19. Muy bien, 0,19. Entonces, el siguiente, ¿cómo va a ser? Y va a ser 6 en 21, ¿sí? 6 en el total de la muestra. Entonces, ¿cuánto les dio eso? 0,28. 0,28. 0,28. Bien, ¿y el siguiente valor? 0,23. 0,23. El siguiente valor tiene que darnos 0,14. ¿Por qué deduje que era 0,14? Y porque fíjense que yo dije, para 6, ¿no? Representa el 28% de la muestra, o 0,28. Entonces la mitad, que es 3, va a ser 0,14. ¿Cuánto les dio? Sí. Muy bien. Ven que lo que hace es mostrarme el peso relativo que tienen los datos. Y para 2, debe ser 0,09. 0,9. Y bueno, y para 1, 4. 0,04. Bueno, entonces, si yo sumara esto, ¿cuánto me tendría que dar? 1. 1. ¿Por qué? 1 porque es el que termina en el FI. Porque representa al total de la muestra, ¿sí? Cada uno de estos valores representa un pedacito de la muestra, ¿sí? ¿Qué pedacito? Y el pedacito que representan estos 4 en 21, ¿sí? Por ahí capaz que no les da exactamente 1 y nos da 0,99, tiene que ver con el redondeo de los decimales. Bien, esta entonces se llama, se va a llamar la columna de las frecuencias relativas simples, ¿sí? Y después va a venir otra columna, que es la de las H mayúsculas sub I, que hace lo mismo que hacía la de las F, pero ahora en lugar de acumular frecuencia simple, lo que hace es acumular frecuencia relativa. Entonces, a esta la puedo encontrar de 2 formas. Hago como hice para las F, mayúsculas y digo, bueno, a ver, ¿cuánta frecuencia relativa se acumula para la primer fila? Y se acumuló 0,19, ¿sí? Hasta acá voy con 0,19.
Hago lo mismo para la segunda columna. ¿Y cuánto se acumula para la segunda? Y va a ser 0,19 más 0,28. ¿Cuánto les da eso? ¿0,47? 47. Bien. Y así, Sí, ¿no? 47. Vamos sumando. La otra forma de encontrar las H sub i es también entendiendo de que las H sub i de hecho se llaman frecuencias relativas acumuladas. Entonces, lo que va haciendo es viendo el peso que tienen las acumuladas en el total de la muestra. Entonces yo, para encontrar, por ejemplo, una H sub i cualquiera, tendría que hacer la F sub i mayúscula dividido N. Esa también lo podrían hacer así. Entonces, por ejemplo, para la fila que nos está faltando ahí, que es la 3, la H sub 3, ¿cómo lo encuentro? Y hago F sub 3 dividido N. F sub 3 para nosotros es 15. ¿Sí? Entonces va a ser 15 dividido 21. ¿Y eso cuánto da? 0,71. ¿71? Bueno, no, Sí. no puede ser. ¿Sí? Bueno, que lo pueden encontrar de esa manera o lo pueden encontrar, como dijimos recién, sumando. ¿Sumando cuáles? Y estas, ¿no? Las relativas simples. ¿Estamos? Bueno, a ver, díganme cuáles son los otros valores, los que van en las otras filas. ¿Cuánto les dio para la fila 4? Profe, le hago una consulta. Sí. Con respecto a los números que se pueden redondear o así como están, se cortan los números, por ejemplo, a la hora que te dé un valor, ¿no? Sí, y te conviene redondear, primero decidir cuántos decimales vas a trabajar. Si vas a trabajar con 2 decimales, cuando tengas el tercer decimal sea mayor a 5 y redondea para arriba, ¿sí? Y en los otros casos, ahí truncás, que es como decís vos, cortar, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a hacer que Buenísimo, dale. el error de redondeo sea más chiquito. Pero no importa, o sea, puede ser que acá, como seguramente nos pasó en esta columna, no llegamos al 1 exacto, sino que ahí por una cuestión de redondeo nos faltaron algunas décimas, no centésimas, en este caso. Bueno, ¿cuánto buenísimo. dio Gracias. en la cuarta fila? ¿Cuánto les dio el valor? 0,85, Bien, y en la siguiente, 0,95 y 1 en el último. muy bien. Entonces, ahí ya está. Eso es lo mínimo que necesitamos tener en la tabla. Por ahí puede ser interesante a estas, ¿no? Estas dos, transformarlas en porcentajes. ¿Por qué? Y porque las interpretaciones, uno cuando va a preparar un informe, en general no trabaja así en términos proporcionales, como está expresado ahí, sino con porcentaje. Entonces, a veces se agrega la columnita. Acá una columnita le podemos agregar para las frecuencias porcentuales. Pero eso no es más que estos valores, ¿no? Multiplicados por 100. Entonces acá va a ser el 19%, 28%, 47% y así. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a una cuestión súper importante que es la interpretación que vamos a hacer de estos números. ¿Estamos? ¿Alguna duda acá de cómo construir la tabla hasta acá? Ahora me quedó más claro, profe. Sí, sí. Voy a ver, tenemos a alguien tocando la puerta.
Bien. Bueno, vamos con la interpretación. Vamos a empezar. Supongamos que el ejercicio me dice, bueno, identifique e interprete f sub 3. Entonces, f sub 3 va a ser el valor que toma la frecuencia absoluta simple en la fila 3, que vendría siendo 5. ¿Sí? Entonces, ya está, ya lo tengo identificado, es 5. Pero ahora lo tengo que interpretar. ¿Qué es ese 5? ¿Qué viene siendo ese 5? En términos de nuestro problema. ¿Qué es la unidad estadística, puede ser, profe? Exactamente. No entiendo. Sí, exactamente. ¿Sí? Esa columna representa las unidades estadísticas, cómo se distribuyeron las unidades estadísticas entre los distintos valores de la variable. Entonces, en este caso, vendría siendo los alumnos, ¿sí? Por eso es tan importante tener, primero, aunque el ejercicio no me lo pida, tener definido la variable e identificada la unidad estadística, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la interpretación de este valor? Y bueno, vamos a estar diciendo que 5 alumnos tienen 2 hermanos. ¿Sí? La única columna que hace referencia al número de hermanos es X. Todas las otras la calculamos a partir de F sub I. ¿Sí? Entonces, la única columna que hace referencia a la variable es la columna de las X. Bien, entonces, vamos con otro. Supongamos que me dice, bueno, interpretame la acumulada F sub 4. Entonces, primero la busco en la tabla, F sub 4, está acá, es 18. ¿18 qué? 18 unidades estadísticas acumuladas. 18 alumnos, ¿sí? En términos, siempre las interpretaciones son en términos del problema con el que estoy trabajando. Entonces, para mí... cantidad de alumnos en este caso es... Claro, entonces para mí son 18 alumnos. ¿Y qué pasó con esos 18 alumnos? ¿Qué es lo que los caracteriza? Son todos los hermanos de que tienen los alumnos. 18 vos me dijiste que son los alumnos. Y a esos les estoy mirando el número de hermanos. Bueno, ¿qué pasa con esos 18 alumnos y el número de hermanos que tienen? Ver, ¿alguien más? ¿Será que hasta 3 alumnos tienen en total 18 hermanos? Sí. Ay, no. ¿Cuál fue los valores que tomó X en su recorrido? ¿Alguien en la muestra tiene 18 hermanos? No, dijimos que el recorrido de la variable fue 0, 1, 2 y el máximo fue 5. Entonces, además al principio lo dijiste bien, ese 18 son los alumnos, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con esos 18 alumnos? ¿Que 18 alumnos tienen 3 hermanos? 18 alumnos tienen 3 hermanos, ajá. ¿Pero qué te está diciendo este 3 acá? ¿Qué te dice ese 3? Vamos.
¿Qué ¿El dice? profe decía que tres alumnos tenían 3 hermanos? Exacto, ese 3 de ahí significa que 3 alumnos tienen 3 hermanos, así que no puede ser lo que dijo la compañera. ¿De dónde salió este 18? ¿Cómo lo obtuvimos? De los alumnos acumulados. Claro que sí. De los... Hicimos 4 más 6 más 5 más 3, y eso da los 18. Entonces, ¿qué está pasando con esos 18? Bueno, lo que está pasando es que son los que tienen entre 0 y 3 hermanos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, Sí, profe, eso quise decir, pero no lo dije bien. bueno, entonces tenemos 18 alumnos, tienen entre 0 y 3 hermanos. Lo puedo decir así, puedo decir que 18 alumnos tienen como máximo 3 hermanos, puedo decir que no tienen más de 3 hermanos, ¿sí? Lo pueden decir como de varias formas porque es castellano y podemos decir lo mismo de varias formas. ¿Estamos? Bueno, ya tenemos cómo se interpreta entonces la columna de las acumuladas. Vamos con las relativas. Entonces, en general siempre les van a preguntar las relativas, en realidad pasadas a porcentaje. Entonces, supongamos que me dicen, bueno, interpretame H sub 2%. Bueno, aunque yo no tenga las columnas de la H sub I en porcentaje y la H mayúscula sub I en porcentaje, con que tenga estas ya sé, ¿no? Que H sub 2% está en la fila 2 y como la relativa es 0,28, bueno, esto en porcentaje es el 28%. Ok, ya lo identifiqué. Ahora, ¿cómo lo interpreto? ¿Es el 28% de qué? Del total, un alumno... ¿Del total de qué? ¿De alumnos? Exacto. Es el 28% de la muestra, ¿sí? Es el 28% del total de alumnos. Entonces, la interpretación sería que el 28% de los alumnos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el 28% de los alumnos? Tienen un solo hermano. Exactamente. Tienen un solo hermano. Tienen un hermano. Buenísimo. Bueno, ahora vamos con una relativa acumulada. Por ejemplo, F sub 3, perdón, relativa. H sub 3%. Bueno, entonces, venimos acá, H sub 3, acumulado es 0,71, así que en porcentaje esto va a ser 71%. Bien, ¿71% de qué? Entre De 0 dos y... alumnos. El 71% de los alumnos, ¿sí? Entonces, va de nuevo, ¿no? Vamos a enfatizar. Todas las columnas, salvo X, están haciendo mención a la unidad estadística, a los alumnos en este caso, ¿sí? La única columna que hace mención al número de hermanos es la de X, ¿sí? Bueno. Entonces, el 71% de los alumnos, ¿qué pasó? Tienen entre 0 y 2 hermanos. Perfecto. Tienen entre 0 y 2 hermanos. O como máximo 2 hermanos. No más de 2 hermanos.
hasta 2 hermanos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahí estaríamos con la tabla de frecuencias y su interpretación. Bueno, nos queda otras, ¿cierto? Que por ahí a veces les ponen, a ver, interpretame F5 menos F2. Entonces, primero lo calculamos. F5, 20. Y F2, 10. Entonces yo para calcularlo tengo que hacer 20, que es F5, menos F2, que es 10. Bueno, esto me da 10. ¿Esa sería la media, profe? No. No. No, estoy haciendo, simplemente quiero interpretar la diferencia entre F5 y F2, ¿sí? Entonces, Ajá. esa diferencia me da 10. ¿10 qué? ¿Qué son esos 10? 10. 10 qué? 10 alumnos. Alumnos, muy bien. Bueno, ¿y qué pasa con los 10 alumnos? 10 alumnos, ¿qué les pasa? Porque yo lo que hice... Diga. Tienen entre 0 y un hermano, ¿no? No. ¿Tengo que restar 4 menos 1? Eso sería F2 lo que decís vos. ¿Qué es lo que hice yo? Yo agarré este 20, ¿no? Que es la frecuencia F5. Agarré ese 20 y le resté este 10. Entonces, ¿qué era el 20 este? Bueno, el 20 este son los alumnos que tienen hasta 4 hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Y a ese Sí. le resté este grupo de acá. Bien, ¿cuál es ese grupo? Y ese grupo son los alumnos que tienen hasta un hermano. Entonces, ¿qué me queda? Y me quedan los alumnos que tienen entre 2 y 4 hermanos. ¿Estamos? Entonces, la interpretación sería que hay 10 alumnos que tienen entre 2 y 3 hermanos. Entre 2 y 4 hermanos. Porque el 4 lo estoy incluyendo. ¿Estamos? Ah, ok. Entonces, entre 2 tienen entre 2 y 4 hermanos. Bueno, y por ahí otra cosa que les pueden plantear es, bueno, interpretame 100 menos no sé, H 3%. Ya que lo tenemos ahí al 3%, al H3 identificado. Bueno, primero lo calculamos. Esto sería 100 menos H3 nos había dado 71. ¿Y eso cuánto da? 29. Yo a esta hora ya no coordino, porque ya di clase a la mañana. Bueno, ¿cómo interpretamos ese porcentaje? ¿El 29% de qué? ¿De los alumnos? Siempre así, exactamente. El 29% de la unidad estadística, en este caso de los alumnos. Bueno, ¿y qué pasa con ese 29%? Vamos a ver si puedo borrar un poco. A ver. ¿Qué hice yo? Hice 100. Son todos los que tienen, entre 0 y 5 menos el 2. O sea, todos los que tienen entre 0 y 5 hermanos menos los que tienen 2 hermanos. No. No está bien redactado. Tibio, pero casi frío. ¿Qué es lo que hice yo? Agarré el 100. ¿Qué es ese 100? Es el 100% de la muestra, o sea, vendrían siendo los 21.